El sol se había puesto hace horas sobre el pequeño pueblo de San Isidro, un lugar olvidado entre montañas áridas y caminos de tierra. Allí, entre casas de adobe y calles empedradas, se contaba una historia que nadie se atrevía a confirmar en voz alta. Una historia sobre la sombra del desierto. Era un cuento que los ancianos murmuraban entre dientes y que los niños evitaban mencionar al caer la noche. Pero Javier, un joven recién llegado al pueblo, no creía en supersticiones. Para él, todo era parte del folclore exagerado de la gente mayor. Javier había llegado desde la ciudad para trabajar en la construcción de una carretera que atravesaría el desierto cercano. Le habían advertido que no se acercara a la llanura cuando el sol se ocultara, pero él, confiado y escéptico, decidió ignorar las advertencias. Son solo historias para asustar a los forasteros. Se repetía a sí mismo mientras fumaba un cigarro en la ventana de su pequeña cabaña. Una noche, tras una jornada agotadora, Javier decidió salir a caminar. El calor sofocante del día había cedido, dejando una brisa seca que arrastraba el olor de la tierra caliente. Se alejó del pueblo, internándose en el desierto, donde las estrellas brillaban con una intensidad casi irreal. Solo el sonido de su propia respiración y el crujir de la arena bajo sus botas lo acompañaban. Entonces sintió algo. No podía verlo, pero estaba seguro de que alguien o algo lo observaba. Una presencia invisible que erizaba su piel. Su ritmo cardíaco se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Mi imaginación me está jugando una mala pasada, pensó. Dio media vuelta, listo para regresar, pero entonces lo vio. A unos metros de distancia, entre los matorrales secos, una figura alta y oscura se recortaba contra la arena. No tenía rostro, solo una silueta alargada, como una sombra despegada del suelo. No se movía, pero Javier sentía cómo lo devoraba con la mirada, una mirada inexistente pero penetrante. Un escalofrío le recorrió la espalda y sus piernas se volvieron de plomo. El aire se volvió denso, pesado. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La sombra comenzó a deslizarse hacia él, sin hacer ruido, como si flotara sobre la arena. Javier intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Su mente le suplicaba que corriera, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Y entonces la sombra habló. Regresa al pueblo, forastero. No es tu hora. Aún. El sonido no provenía de una boca, sino que resonaba en su cabeza como un eco lejano, profundo y hueco. La presión en su pecho se intensificó y, de repente, cayó de rodillas, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus pulmones luchaban por obtener aire, su visión se nubló y un zumbido agudo llenó sus oídos. Justo cuando sintió que perdería la conciencia, la sombra desapareció. Javier despertó en su cabaña, cubierto de sudor frío. Se llevó la mano al pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. ¿Fue un sueño?, se preguntó. Pero la arena en sus botas y el dolor en sus rodillas le dijeron lo contrario. A la mañana siguiente, decidió contarle lo sucedido a don Matías, un anciano que conocía todas las historias del pueblo. Cuando Javier terminó su relato, el viejo suspiró y negó con la cabeza. La sombra del desierto no es un cuento, muchacho, es un guardián. Vigila el paso de las almas entre nuestro mundo y el otro lado. Si te dejó ir, considérate afortunado. No todos regresan. Desde aquella noche, Javier nunca volvió a poner un pie en el desierto después del atardecer. Y cada vez que sentía una brisa helada en la oscuridad, recordaba aquella advertencia. No es tu hora, aún. Pero en San Isidro, todos sabían que la sombra siempre vuelve por aquellos cuya hora está por llegar. La carretera serpenteaba a través del desierto, una línea solitaria de asfalto que se perdía en el horizonte. Mario llevaba horas conduciendo, sus ojos pesados por el cansancio. Sabía que no era seguro manejar de noche, especialmente en esas zonas donde la civilización se desvanecía y el mundo parecía pertenecer a algo más antiguo, algo desconocido. Pero no tenía elección. Debía llegar a su destino antes del amanecer.
El aire dentro del coche estaba cargado de una tensión inexplicable. La radio chisporroteó, emitiendo un sonido distorsionado antes de morir por completo. Con un suspiro, Mario estiró la mano para ajustarla, pero un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando, de repente, vio algo en el espejo retrovisor. Una figura oscura, de pie en el centro de la carretera, inmóvil. Frenó de golpe, el corazón martilleando en su pecho. Miró hacia atrás, pero la figura ya no estaba. Su respiración se volvió entrecortada. Una sensación de paranoia comenzó a invadirlo. Debo estar imaginándolo, se dijo a sí mismo. Sin embargo, la carretera parecía más oscura de lo normal, como si algo estuviera absorbiendo la luz de la luna. Decidió seguir conduciendo. Pero unos minutos después, el motor comenzó a fallar. Primero, una tos sorda, luego un sonido seco y, finalmente, el coche se detuvo por completo. Intentó encenderlo varias veces, pero el motor no respondía. Maldició entre dientes y se frotó la cara con las manos. En ese momento, sintió un ligero golpeteo en la ventana. Su cuerpo se congeló. Lentamente, giró la cabeza y vio una mano pálida apoyada en el vidrio. No pudo distinguir un rostro, solo la silueta de alguien extremadamente delgado, con dedos largos y huesudos. Mario contuvo la respiración. Su piel se erizó con un miedo que lo paralizó por completo. El golpeteo se repitió, esta vez con más fuerza. Mario cerró los ojos un segundo, rezando para que fuera su imaginación. Cuando los abrió, la figura ya no estaba. Pero entonces, el espejo retrovisor reflejó algo peor. La figura estaba dentro del coche, sentada en el asiento trasero, observándolo con ojos negros como la obsidiana. Un grito se ahogó en su garganta cuando sintió dedos fríos posarse en su hombro. Su cuerpo reaccionó por instinto. Abrió la puerta y salió corriendo, tropezando en la oscuridad. Sus pies golpearon el asfalto caliente, pero no se detuvo. Corrió sin mirar atrás, escuchando un susurro que se arrastraba en el viento, un lamento gutural que lo llamaba por su nombre. Tras varios minutos de desesperación, divisó luces a lo lejos, una pequeña gasolinera en medio de la nada. Se tambaleó hasta allí, jadeando, su rostro bañado en sudor. El encargado, un hombre mayor de rostro curtido, lo observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Parece que vio algo. Amigo, dijo el anciano con voz grave. Mario asintió, sin aliento. Algo estaba en mi coche. Una figura oscura. Me siguió. Balbuceó. El anciano suspiró y miró hacia la carretera desierta. No es el primero que dice eso. Aquí, en este tramo, ocurren cosas. Hace años, una mujer perdió la vida en un accidente justo donde su coche se detuvo. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por la carretera buscando compañía. Mario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró hacia atrás, hacia la carretera oscura y desolada. Su coche seguía allí, pero sabía que nunca volvería por él. El encargado encendió un cigarro y exhaló lentamente. Si quiere un consejo, no mire atrás cuando se marche. Hay cosas que no deberían ser vistas. Mario tragó saliva, asintiendo. Esa noche, tomó un aventón hasta el pueblo más cercano, pero nunca olvidó lo que vio en el espejo retrovisor. Y lo peor de todo es que, a veces, aún siente esos dedos fríos en su hombro cuando está solo en la oscuridad. La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Vicente, un lugar olvidado por el tiempo, donde las calles de piedra parecían susurrar historias de terror a quienes se atrevían a escucharlas. En el corazón del pueblo, una vieja hacienda abandonada se alzaba como un monumento al miedo, cubierta de enredaderas y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando la oscuridad. La gente evitaba pasar cerca de ella, murmurando que estaba maldita, que algo oscuro se escondía en su interior. Arturo, un joven forastero que había llegado al pueblo por asuntos de trabajo, escuchó los rumores con una mezcla de incredulidad y curiosidad. No creía en fantasmas ni en maldiciones, pero le intrigaba la historia de la hacienda. Decían que una familia entera había desaparecido en su interior hacía más de 100 años y que, desde entonces,
Quienes intentaban habitar la casa sufrían un destino trágico. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros eran encontrados muertos con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Una noche, impulsado por su escepticismo y un deseo infantil de probar que todo era una leyenda, Arturo decidió explorar la hacienda. Armado con una linterna y su teléfono para documentar su aventura, cruzó el umbral de la puerta desvencijada. El aire dentro era denso, cargado de un olor rancio, madera podrida y algo más, algo metálico, como el hierro oxidado de la sangre vieja. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el crujido de sus pasos sobre el piso de madera. La luz de su linterna temblaba, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Arturo avanzó por los pasillos polvorientos, encontrando muebles cubiertos con sábanas amarillentas y cuadros torcidos en las paredes. De repente, un sonido suave y persistente lo hizo detenerse, un susurro, como si alguien estuviera rezando en una habitación cercana. Siguiendo el sonido, Arturo llegó a lo que parecía ser un salón principal. En el centro de la habitación, una silla de madera estaba colocada justo bajo una gran lámpara de cristal, que oscilaba levemente como si alguien la hubiera tocado. Sobre la mesa frente a la silla, había una fotografía enmarcada, cubierta de polvo. Arturo la limpió con la manga y su corazón dio un vuelco. Era una imagen de una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña, todos con rostros inexpresivos, los ojos vacíos, oscuros. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando notó algo extraño en la imagen. Detrás de la familia, apenas perceptible en la sombra de la habitación, había una figura alta, de rostro difuso, con manos alargadas apoyadas sobre los hombros de la niña. En ese momento, el murmullo se intensificó, volviéndose un susurro frenético que parecía rodearlo por todos lados. De repente, la lámpara sobrecrujió y se apagó su linterna. La oscuridad lo engulló, dejándolo solo con el sonido de su propia respiración entrecortada. Su teléfono vibró en su bolsillo y, al sacarlo, vio una notificación. Una imagen había sido tomada. Tembloroso, desbloqueó la pantalla. La foto mostraba la misma habitación en la que estaba, pero ahora, detrás de él, una sombra alta y deformada se erguía, sus manos huesudas estirándose hacia su cuello. Un alarido inhumano retumbó en la casa. Arturo, paralizado por el miedo, sintió un aliento gélido en su nuca. Unas manos invisibles se cerraron alrededor de su garganta y, en el último instante antes de perder la conciencia, pudo ver su reflejo en un espejo roto. Su rostro estaba deformado por el terror, y detrás de él, los ojos sin alma de la criatura lo devoraban con su mirada. A la mañana siguiente, la puerta de la hacienda estaba abierta. Arturo nunca salió. Su teléfono fue encontrado en el suelo, con la última foto aún en pantalla. La policía registró el lugar, pero no hallaron rastro de su cuerpo. Solo una silla caída en el suelo y la fotografía de la familia, ahora con un nuevo miembro en la imagen, un joven de rostro desencajado, atrapado para siempre en la maldición de la casa. El viento ululaba entre los estrechos callejones del pueblo, arrastrando consigo un frío que calaba hasta los huesos. Entre las sombras de las antiguas construcciones coloniales, un hombre avanzaba con pasos vacilantes, mirando constantemente por encima del hombro. Se llamaba Esteban, un periodista que había llegado a San Benito en busca de historias de terror locales. Había escuchado sobre la sombra de los condenados, un mito del pueblo que pocos osaban mencionar en voz alta. Los lugareños decían que, cuando alguien cometía un pecado atroz y escapaba de la justicia, la sombra lo perseguía hasta arrebatarle la vida. Nadie sabía exactamente cómo lucía la criatura, solo que aparecía en las noches sin luna y se deslizaba por los muros, invisible para la mayoría, salvo para su víctima. Aquellos que eran marcados por su presencia morían en circunstancias inexplicables, ahorcados en sus propias casas, con la piel quemada como si hubieran estado en el infierno, desaparecidos sin dejar rastro. Esteban se había hospedado en una vieja posada en las afueras del pueblo. El edificio tenía un aire decadente, con sus paredes cubiertas de grietas y un fuerte olor a humedad. La dueña,
Una anciana de ojos vidriosos le advirtió que no se aventurara fuera de la posada después de la medianoche. La sombra elige a sus víctimas en la oscuridad, susurró con voz temblorosa. Sin embargo, la advertencia solo avivó la curiosidad de Esteban. Esa noche, con su linterna y su cuaderno, salió a explorar el pueblo después de la medianoche. El silencio era abrumador. No había perros ladrando ni el canto de los grillos. Caminó por una de las calles principales, observando las ventanas cerradas y sintiendo una opresión en el pecho. Fue entonces cuando notó una figura al final de la calle. No parecía un humano, sino una sombra amorfa, alta y oscura como una mancha en la realidad. No tenía ojos, pero Esteban sintió que lo observaba. El frío se hizo insoportable. Su linterna parpadeó y la sombra pareció moverse más cerca. Esteban retrocedió, tropezando con una piedra y cayendo de espaldas. En un parpadeo, la figura se había desvanecido, pero la sensación de ser observado persistía. Se levantó tembloroso y corrió de regreso a la posada. Al día siguiente, fue a la iglesia del pueblo en busca de respuestas. El padre Tomás, un hombre delgado y de cabellos blancos, lo miró con gravedad cuando mencionó la sombra de los condenados. No es un mito, dijo en voz baja. Es la condena de aquellos que han escapado del castigo humano, pero no del divino. Intrigado, Esteban investigó sobre muertes inexplicables en el pueblo. Descubrió que todas las víctimas tenían un pasado oscuro: asesinos, ladrones, traidores. Se dio cuenta de algo aterrador. Todos ellos, antes de morir, habían hablado sobre haber visto una sombra. Su corazón se detuvo al darse cuenta de que él también la había visto. Esa noche, la posada estaba más silenciosa que de costumbre. Se encerró en su habitación, asegurando la puerta y ventanas. Pero en la madrugada, un sonido lo despertó, un susurro, como un eco de voces en la oscuridad. Con manos temblorosas, encendió su linterna y miró a su alrededor. Su respiración se detuvo. En la esquina de la habitación, la sombra estaba ahí. Ya no era solo una figura sin forma. Tenía un rostro, un horrible remolino de rostros distorsionados que gritaban en silencio. La linterna falló y la habitación se sumergió en tinieblas. Sintió un frío que lo paralizó y un dolor agudo en el pecho. Intentó gritar, pero su voz no salió. La sombra se acercó más y más hasta que todo lo que pudo ver fue oscuridad absoluta. A la mañana siguiente, la dueña de la posada golpeó la puerta de Esteban, pero no hubo respuesta. Cuando lograron abrir la puerta, lo encontraron en la cama, con los ojos abiertos de par en par y la piel helada. No había signos de violencia, pero su rostro reflejaba un terror indescriptible. El pueblo lo enterró en una tumba anónima, y nadie volvió a mencionar su nombre. Pero en las noches sin luna, algunos dicen que pueden ver una sombra moviéndose entre las casas, en busca de la siguiente alma condenada.